yo realmente tenía ganas de demostrarle al mundo que yo podía ser alguien y crear algo grande. Me tenía que enfilar al camino del éxito a como diera lugar. El mismo cuerpo te empieza a pedir, oye, necesito un descansito. El calamar pues utiliza la tinta para protegerse y esconderse, y eso es lo que a veces hacemos los humanos. No tenemos que andar cargando con todas esas máscaras, ¿no? O sea, hay que entender de dónde salieron y cómo las puedes resignificar. Víctor Sastre es mentor de negocios, conferencista y consultor en transformación digital. La búsqueda de autenticidad y propósito lo llevó a escribir Tío Calamar, una obra personal que explora temas como las heridas de infancia, las relaciones familiares, las adicciones emocionales y el peso de las máscaras que muchas veces usamos. Conoce más sobre él hoy. Bueno, Vic, pues muchísimas gracias por visitarnos en el foro Epic Book. Nada más ni nada menos que con el estreno como autor. Bueno, ya eras autor previamente, pero con el Round 2 del relanzamiento de tu libro. Estamos muy contentos de acompañarte en este proceso y sobre todo que pues nos hayas brindado de tu tiempo para platicar justo de ti, justo de tu libro. Así es que bienvenido. No, pues muchas gracias, Alex, por el espacio y bueno, gracias al equipo de Epic Books que me ha acompañado a lo largo de todo el proceso. La verdad es que ha sido una linda experiencia, ¿no? O sea, más allá de el entregable, creo que, o sea, digamos que emocionalmente ha significado mucho para mí. Maravilloso. Pues vamos a darle, vamos a exprimir esa emoción entonces. La idea de la entrevista es conocer a la persona detrás del autor que eres de un libro y muchas otras cosas, por supuesto. Entonces a mí me gusta siempre empezar esta conversación con una pregunta que es de las primeras que recibes probablemente en la vida. Cuando tienes 5 o 6 años, algún adulto de tu vida, un papá, tu papá o un mentor, te pregunta qué quieres ser de grande. Siempre nos hicieron esa pregunta. Entonces me gustaría que fueras al pasado y vieras a ese Víctor de 6 años cuando alguien se acercó y le preguntó, Vicky, ¿qué quieres ser de grande? Que reflexionara sobre esa respuesta y sobre todo que me dijeras qué tanto se parece la respuesta que dabas, el entendimiento que tenías de la vida, a lo que terminó sucediendo contigo y a la vida que tienes hoy. Claro. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo creo que sí, o sea, siempre me llamó mucho la atención, o sea, todo lo que era ciencia y todo lo que era tecnología, ¿no? O sea, cuando salieron, bueno, en mis tiempos, ¿no? Hubo muchas cosas nuevas, muchos inventos, que si los Walkman, que si eh, las primeras computadoras, y realmente me asombraba eso. Y yo creo que siempre tuve en mente, o sea, crear algo con tecnología, máquinas, eh, o sea, resolver problemas a través de eso. Creo que eso era de lo que más me llamaba y me asombraba en ese entonces, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Pero traías este espíritu de descubrir, de Claro, resolver problemas, ¿no? Y luego la vida te llevó a un camino en donde te diste cuenta que quizá el problema más importante que resolver, que había que resolver, no tenía que ver con las máquinas, tenía que ver contigo, tenía que ver con lo que había dentro, ¿no? Y empiezas a cuestionarte ciertas cosas en algún momento de tu vida. En esa etapa en donde te empiezas a dar cuenta que hay algo que resolver contigo, ¿cómo era Víctor? O sea, cuál es la duda que lo azotaba? ¿Cómo era la visión probablemente incluso de la vida? ¿Qué estaba pasando como para que se estuviera haciendo un caldo de cultivo que después te iba a dar muchas respuestas y eventualmente incluso un proyecto de vida? claro. Si pudiéramos ir a la etapa más difícil. Mira, pues yo te diría que, o sea, todo empezó en casa porque yo tenía muchas ganas de hacer algo grande, ¿no? O sea, como de mostrar.
O sea, y no nada más demostrarme, ¿eh? O sea, yo realmente tenía ganas de demostrarle al mundo que yo podía ser alguien y crear algo grande. Muchas, o sea, me recuerdo de niño, en la adolescencia, como este Víctor que era muy brillante en términos de, o sea, todo lo que era academia, estudiar, todo eso realmente para mí era muy, muy sencillo. Era una persona como introvertida, me costaba mucho, y entonces tenía yo este deseo como, díjole, no puedo, o sea, como que no puedo comunicarme así, expresar lo que siento y lo que soy, pero sí tengo estos deseos de demostrar que puedo hacer algo grande, ¿no? Y que puedo ser visto, Mm, ¿no? Porque de repente, y lo escribo ahí en el libro, pues de repente, o sea, era como el invisible, ¿no? O sea, el que está ahí, el que no da problemas, pero esa parte la recuerdo bien y creo que ahí es donde empezó todo, o sea, esas mm, ganas, ese deseo de, de demostrar, de crear, ¿no? De probar la valía y a costa de, pues, o sea, de lo que sea, ¿no? Entonces yo empecé desde que empecé a estudiar, luego trabajé por necesidad, porque al final tenía que pagar también la escuela, llegó a la mitad de la carrera, pero yo tenía clarísimo que me tenía que enfilar al camino del éxito a como diera lugar. Ahí empezaron muchas dinámicas que me fueron desgastando en el camino, ¿no? Y de repente, pues sí puedo recordar cuando te dicen, oye, pues estás trabajando demasiado, bájale, em, pero al final tú dices, no, o sea, yo sé lo que quiero y lo voy a conseguir y le das a todo, le das a toda máquina. mm. O sea, la visión que empezó toda la travesía y pasaron muchos años, ¿no? Y la carrera continuaba. Pues sí, logré muchas cosas, logré muchísimos reconocimientos, creé compañías, hice muchas cosas, viajé muchísimo, conocí mucha gente, etcétera. Pero de repente, o sea, te acompaña esta vocecita que como que te dice, oye, igual y si algo no está tan bien, ¿no? Pero la voz que quiere más es más fuerte y le Correcto. sigues y le sigues y le sigues y luego empiezan a ver como algunas cosas que se empiezan a romper, ¿no? Que cuando tú estás súper metido en eso es, bueno, voy a llegar ahí a como dé lugar y empiezas a perder como la realidad, ¿no? Entonces sí me puedo ver a veces demasiado enfocado en lo que quería yo conseguir, en ese logro, y a veces desconectado de mí mismo, Mm, ¿no? O mm, sea, desconectado de mí mismo, desconectado un poco de tu círculo cercano, ¿no? O sea, sí estaba, porque aparte, pues yo quería no solamente demostrar, sino también quería demostrarle a mi círculo cercano, ¿no? Que podía ser de mucho valor para ellos, ¿no? mm, mm. Y sí, siempre apoyé mucho a mi círculo cercano, o sea, fui cuidador, etcétera, pero con el paso del tiempo, o sea, la fricción empezó a crecer, ¿no? Entonces empiezas a tener situaciones, empiezas a tener excesos, ¿no? O sea, empezaron a aparecer excesos, y no solamente de trabajo, sino a veces de, pues, comportamientos o sea, fugarte, ¿no? O sea, me fugaba en muchas cosas, ¿no? Me fugaba en la música, me fugaba a veces en las historias, me fugaba a veces en sustancias, ¿no? También, porque de repente, o sea, el mismo cuerpo te empieza a pedir, oye, necesito un descansito, ¿no? Y no te das cuenta, tú crees que es normal, tú crees que es parte del viaje, pero poco a poco se empiezan a romper cosas. Entonces empezaron a aparecer grietas en mis relaciones, empezaron a aparecer grietas con mis socios, empezaron a aparecer grietas en mi salud, Mm, ¿vale? Entonces de repente tienes este malestar que como que no traes y de repente traes una gastritis de aquellas, ¿no? mm, Y así empezaron a aparecer cosas y de repente
empezó la tormenta, ¿no? Entonces pierdes una relación, pierdes una amistad, ¿no? Este, y mientras más pasa el tiempo, pues se empiezan, o sea, se empiezan a caer las cosas. Y llegó un momento de la vida donde, pues hubo un parteaguas, o sea, se cayó el telón. O sea, se cayó el telón de mi vida, donde ya no había forma de negar que había algo que no estaba bien. No estaba atendiendo lo más importante, que era a Víctor. O sea, estás todo el tiempo buscando afuera, pero de repente, ¿en qué momento te tiendes una mano? ¿En qué momento te apapachas? ¿En qué momento te das descanso? Y bueno, pues fue la tormenta la que me llevó a este camino de reconsiderar, de voltear a ver y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero de la vida? ¿Qué espero? Eso fue hace alrededor de 10 años. Correcto. Y Déjame interceptarte ahí, porque creo que es justo el donde quiero llegar, ¿no? Porque una cosa es darte cuenta de que ya se cayó el telón, ¿no? De reconocer años de comportamientos destructivos, de comportamientos nocivos en tu salud, en tus relaciones, en tu trabajo, y ir con una única meta que terminó siendo pues el epicentro de una destrucción, que es el éxito a toda costa. Y cuando se cae el telón y entonces ahora te toca reconocer que sí hay algo mal en Víctor, es cuando se empieza a gestar, probablemente de forma no tan nítida, pero ya se empieza a gestar lo que más adelante se convierte en una misión nueva, en una visión de la vida nueva, y no solo eso, sino en un proyecto del cual me gustaría mucho hablar. Y de repente nace un nombre, ¿no? Quiero empezar por el principio, el tío Calamar, y tiene un significado bien profundo. No sé si estoy conectando bien los puntos, pero el tío Calamar tiene que ver con ese momento, con esa caída del telón. Y si es así, cuéntame un poco cómo puedo yo crear ese puente entre ese Víctor que ya no tiene otra opción y el nacimiento del tío Calamar. o sea, realmente pasó tiempo hasta que llegó Tío Calamar. O sea, se cayó el telón y bueno, pues ya no te queda otra más de ponerte a trabajar en ti, ¿no? O sea, de Bien, entrada, bueno, pues tener que pedir ayuda, ¿no? Porque yo era el que todo lo podía, ¿no? El puedo todas. Entonces, de repente empiezas a pedir ayuda y empiezas a hacer pues, procesos yo digo, de reconstrucción y de desarrollo personal, ¿no? Y es un proceso que toma tiempo. O sea, digamos que volver a entender o reconstruir quién era Víctor, pues me tomó un tiempo y necesité mentores, necesité a veces un terapeuta, necesité pues a veces un grupo, ¿no? Para empezar a entender por qué tomé ese camino y por qué tenía estas conductas a veces tan nocivas para con mi persona. Y como yo tenía muy claro que quería salir del lugar en el que estaba, pues utilicé un poco esta obsesión por el éxito, ahora como una obsesión para tratar de entender quién era Víctor y cómo podía estar yo mejor. Entonces, bueno, yo digo que la vida, o sea, te trae esta avalancha para que te voltees a ver, para que hagas un alto en el camino. Y yo creo que si hacemos caso a las llamadas de la vida y como que reconfiguramos el rumbo, empiezan a pasar cosas. Entonces, una de las cosas que me pasó es, pues, que llegué a un espacio nuevo, con una pareja nueva, la que hoy en día es mi pareja, a un mundo 100% de desarrollo personal, ¿no? Que yo hoy en día miro hacia atrás y digo, pues si yo no hubiera trabajado lo que trabajé en mí, o sea, la vida no me hubiera puesto en ese espacio, claro. ¿no? Entonces, creo que o sea, fue la tormenta, fue un poco la reconstrucción, y después de llegar a ese espacio, la vida te dice, mira, Víctor, aquí hay un camino para que todo lo que aprendiste y todo lo que viviste, ¿no? Y todas esas caídas, pues puedas hacer algo con eso. Y fue, Alex, una de las decisiones más complicadas de mi vida, Mm, que fue dejar atrás, ¿no? El mundo en el que yo me movía, los corporativos, la tecnología, y decidir construir algo de la mano
de mi pareja actual para temas de desarrollo personal y sobre todo para ayudar a otros con sus tormentas. Correcto. Entonces pasa eso, empiezo a trabajar ahí y un día pues llego con una pregunta de un taller que me llegó mucho, que era, después de ya haber trabajado tanto, Tania pregunta así como, ¿cuáles son los patrones que se te siguen repitiendo? Y yo dije, caray, a ver, pues le voy a poner atención. Entonces ese día me puse a analizar y vi que todavía hay muchas cosas que se me seguían repitiendo. Y digo, caray, creo que, o sea, eso es como una cebolla, ¿no? O sea, cuando uno va resolviendo la parte personal, pues vas en capitas, ¿no? Y dije, chinto, creo que todavía me quedan unas cuantas capas. Entonces, haces el trabajo y por otro lado, así como yo sí creo en ese tema de la sincronicidad, llegó una invitación de una colega y me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Yo no tenía ni idea de que iba a escribir el libro, pero dije, bueno, como que sentí este llamado, decir, bueno, pues vamos a hacerlo. Le dije, ok, está bien. Me dio mucha risa porque cuando yo le pregunto a esta chica, bueno, pero pues, o sea, ¿cómo vas a escribir un libro? Y me dice, mira, Víctor, tú di que sí. Y yo, así, es Argentina, me dice, te voy a poner un palo en el culo hasta que acabes ese libro. Y yo dije, bueno, pues entonces, adelante, vamos a empezar con eso. Y después, pues venía la siguiente pregunta, ¿y de qué vamos a escribir ese libro? ¿No? Y en ese entonces yo andaba muy clavado y andábamos cotorreando con la familia y todo, y porque había salido ese tema de la serie esta del tío ¿cómo se llama? ¿Los juegos? El juego del calamar. Entonces traía yo muy presente y todo traía este tema de los calamares y no te puedo decir a ciencia cierta cómo se integró el concepto, Correcto. ¿sabes? Pero dije, tengo que escribir algo relacionado a esto y quiero contar mi vida, pero no la quiero contar desde un lugar tradicional. Y entonces dije, bueno, voy a contar una historia de un calamar. Y en ese entonces recordé, o sea, como que me vino el déjà vu de que yo contaba muchas historias cuando era niño. Inventaba personajes. Entonces dije, sí, claro, lo puedo volver a hacer. Voy a escribir mi vida a través de un personaje que va a ser un calamar. Cuando lo platiqué, o sea, todo el mundo se me quedó viendo con esta cara de a este cuate sí ya lo perdimos, ¿no? Ya se le botó un tornillo. Ahí está. Entonces, le intenté explicar como a 3 o 4 personas y después dije, creo que mejor me lo tengo que guardar. Me puse a escribir, se lo presenté a Tania y Tania me dijo, está bien padre, no lo dejes de hacer, dale para adelante. Y entonces empezó este tema del calamar y se fue desarrollando conforme lo fui escribiendo. Sí. Y cuéntanos para terminar de amarrar la idea, ¿quién es el tío Calamar? O sea, ¿quién realmente es? Empezaste como con la idea de que era un alter ego, pero luego dijiste, no, no es un alter ego. Luego es esta parte de ti cuando ya no tiene más máscaras que defender o de dónde esconderse. Si pudiéramos definir al personaje que creaste como parte del proyecto, ¿quién es el tío Calamar? ¿Qué representa? Pues el tío Calamar, yo creo que son 2 cosas. O sea, la primera es que a través de la metáfora entendí que creo que todos somos un poco calamares, ¿no? Porque el calamar pues utiliza la tinta para protegerse y esconderse y eso es lo que a veces hacemos los humanos, ¿no? Lanzamos la tinta y nos camuflajeamos, es lo que yo hacía de chico, ¿no? Me hacía invisible para no tener problemas, pero luego también puedes utilizar la tinta y puedes hacer algo con ella, puedes escribir, puedes entenderte y, y liberarte. Entonces creo que ese es lo que significa el calamar. Y lo otro, ya. Y bueno, y es un personaje creado que más que ser como un alter ego,
es como el personaje que me ayudó a integrar todo, o sea, todas las máscaras, todas las versiones, todos los personajes de Víctor, ¿no? O sea, si no lo hubiera yo creado, yo creo que no hubiera podido haber unido todas las piezas del rompecabezas. Cierto. Entonces, para mí el tío Calamar es ese Víctor totalmente integrado, ¿no? Con su Correcto. parte creativa, con su parte juguetona, con su parte que se permite sentir, ¿no? Eso representa. Ya. Pero déjame decirte desde mi punto de vista como lector del Tío Calamar, porque si bien el libro y la historia eres tú y está basada en Víctor, el libro no se siente un libro de tu vida, se siente a una lección que estoy aprendiendo a través de experiencias que tú has vivido, que es como muy diferente, ¿no? Una en particular que me llamó muchísimo la atención, me identifiqué así, parece que me viniste a tocar la puerta, es el botón de la autodestrucción. Muchas me llamaron la atención, pero esa en particular, tú dices que los seres humanos tenemos esa capacidad a diferencia de los otros seres vivos, ¿no? Pero incluso hay gente que lo trae hasta con un neón ¿Cómo y no? tú fuiste esa persona que traía un letrero con un neón muy grande y hay otros que lo tienen muy sutil, ¿no? Hay gente que echa a perder la dieta porque se le antojó un postre, pero hay gente que se va de fiesta 4 días y echa a perder el matrimonio y el trabajo, ¿no? Pero cuéntame de ese botón, o sea, ¿qué lo activa? ¿Cómo lo respondemos ante eso? Cuéntame más de eso. Pues para mí el botón de la autodestrucción, pues es ese impulso que traemos, antinatural las personas para hacernos daño. Yo creo que de una manera o de otra, a veces nos hacemos daño. Nos hacemos daño de muchas formas, ¿no? A mí, o sea, la primera, o sea, digamos que el ejemplo que más nítido lo tengo es con el tema de las adicciones, ¿no? O sea, digamos que pues cómo es que de repente cuando sabes que, y toda la evidencia te dice que las cosas van a salir mal, ¿no? Si empiezas, o sea, ¿cómo es que le das para adelante? O sea, eso se me hace increíble, Ujú. ¿no? Entonces, eso es cuando, digamos que lo apretaste y yo digo, pues a veces se queda pegado, ¿no? A mí se me quedaba pegado el botón de la autodestrucción y pues siempre terminaba o regular o mal o muy mal, ¿no? Pero después, haciendo un poco de research y tratando de entender, decía, bueno, pues, pero ¿por qué se activa, no? ¿Por qué se activa el botón de la autodestrucción? Y entendí que, que a veces son lo que yo le llamo en el libro estrategias de supervivencia emocional. Entonces, de repente, cuando tenemos en la vida y sobre todo en etapas tempranas, ¿no? Emociones que muy difíciles de procesar o cosas ahí atoradas, pues de repente es muy fácil a través de una sustancia o de un comportamiento o de una conducta, pues fugarte, ¿no? Y encontrar ese lugar, ese espacio, esa sensación que te permite lidiar con la incomodidad, con la frustración y a veces con el enojo. Entonces, para mí el botón de la introducción son dos cosas. O sea, ese intento por salir de ese lugar incómodo, ¿no? Y después ya que entraste en el círculo, pues o sea, no detenerte, ¿no? Hay unos que, pues como dices, pues a veces salen rápido, ¿no? Pero hay otros que se van ahí al infinito y más allá, ¿no? No sé si me explico. Te explicaste muy bien y Sí, creo que lo representas muy bien y seguramente la gente que se acerque al libro y llegue a ese punto se va a identificar porque como bien dices, creo que todos lo traemos de alguna manera activado o latente, ¿no? claro, y al final, como yo digo, es que este tema, a mí este tema de las etiquetas de las adicciones, yo creo que de repente no ayudan, No, ¿no? Yo creo que si las empezamos a mirar diferente como estrategias de supervivencia emocional, entonces puedes entender que al final, o sea, no hay nada malo en ti, sino simplemente de repente buscaste opciones, ¿no? O sea, buscaste herramientas, cómo resolver esa situación y empezaste y de repente a lo mejor te quedaste ahí con esa misma estrategia y te la llevas años después o décadas después y evidentemente ya no te va a servir, ¿no? Pero cuando tú lo puedes entender, puedes ser más compasivo y decir, bueno, me parece que ya no lo necesito,
Bien, ¿sí? ciertamente. Oye, Vic, y este concepto de verdad maravilloso que tuviste a bien desarrollar, crear y darle vida, eh, tiene una audiencia, tiene un lector ideal. Porque, insisto, si bien es un proyecto que está basado en las experiencias personales, se siente como a una lección que estoy aprendiendo a través del personaje, ¿no? ¿Quién, ¿En quién pensaste cuando estabas escribiendo este libro? ¿Quién debería de leerlo? ¿Cuál es la audiencia ideal para acercarse a este libro? ¿Es cualquiera o pensaste en particular? Me encantaría que este grupo, esta audiencia, esta tribu, este tipo de persona con estos problemas fuera el lector, el paciente de esta medicina. Mira, yo creo que el lector es todas aquellas personas, ¿no? Que de repente tenemos una vida funcional, ¿no? Pero a veces en el fondo sientes como que algo no termina de encajar. Tienes esta sensación como de pesadez, de que las cosas cuestan mucho y, o de repente ya te cansaste de estar fingiendo, ¿no? O de pretender que eres algo que a lo mejor no es, ¿no? O sea, y hay muchos, o sea, yo creo que Tío Calamar es un libro pensado para personas que se creen de repente, nos creemos de repente invulnerables, ¿no? Entonces, pero al final ya sientes que algo no está bien y quieres echarte un vistazo a ver qué es lo que está pasando. Mm. Eso pasa mucho, bueno, a mí yo trabajo mucho en el mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, ahí, o sea, yo digo, los que están en el mundo del emprendimiento lo tienen que leer, porque de repente estás ahí metido en el yo puedo todo y a todo lo que da, y las personas la pasan muy mal y muchas veces los emprendimientos no funcionan porque a veces las personas a veces no saben pedir ayuda o a veces no saben hasta dónde pueden llegar. Entonces el tío Calamar les va a permitir hacer una inmersión y ver dónde están esas huellas, ¿no? Dónde están, o sea, dónde están esos faltantes. Entonces poder construir desde un lugar mucho más sano. Yo te diría que habemos algunas generaciones de personas donde nos enseñaron a que ser vulnerable era malo, ¿no? Y de repente ahí vas con un cansancio, ¿no? Y vas como en piloto automático y de repente vas a estas reuniones de amigos donde todos, o sea, todos podemos todo y a ver quién es el más fregón y todo, y no tenemos estos espacios donde podamos realmente como mire, voltear a vernos. Ahí es donde el tío Calamar funciona como esta herramienta, como este espejo, donde tú puedes empezar a mirarte sin juicio y empezar a tener una conversación contigo, ¿no? Y empezar a liberar un poco la carga. O sea, no tenemos que andar cargando con todas esas máscaras, ¿no? O sea, hay que entender de dónde salieron y cómo las puedes resignificar. Los emprendedores, empresarios, para las mujeres también, ahora que he estado muy cerca de la comunidad de Tania, la mayoría de mis primeros lectores han sido mujeres y ha sido bien interesante. Y también porque a veces pues está que si la supermamá, ¿no? Y que yo tengo que hacer todo bien, etcétera. Y es muy pesado. O sea, andar cargando la máscara de yo puedo todo o no me doy permiso de repente de fallar. O sea, es un lector ideal para el tío Calamar. Yeah. Uh-huh. Sí, lo creo. Ya hablábamos hace unos minutos de esta prohibición autoimpuesta, no escrita, que tenemos particularmente los hombres más que las mujeres, de no hablar de ciertas cosas. Una de esas ciertas cosas son lo que sentimos, nuestras emociones, ¿no? Nuestra vulnerabilidad. Eh, en un ambiente de muchos hombres, amigos, no se acostumbran a esas cosas, ¿no? Se acostumbra a hablar de fútbol y de negocios, pero que alguien diga, oigan, me siento de una forma u otra, se ve raro, ¿no? Incluso termina siendo el buleado del grupo. ¿Cómo no? Y ahí está el Claro. tío Calamar, ¿no? Claro, sí, el tío Calamar es para
te digo, es ese espacio sin juicio donde puedes poner el espejo, voltearte a ver y sentirte menos solo. Porque a veces cuando está en esas reuniones, no sé si a ti te pasa, pero de repente estás acompañado, pero te sientes solo, 100%. ¿no? Porque, o sea, sí hay conversación, hay ruido, pero a veces no hay sustancia, ¿no? No hay sustancia y a veces pues tienes que regresar a casa, ¿no? Y a veces con la pareja es con la que puedes tener una conversación, porque tenerla con hombres, con tus colegas, a veces, como dices, es peligroso, Es ¿no? peligroso y ya si cruzaste la línea ya no regresas nunca, ya te van a Exactamente, conocer claro, porque 100%. de repente, pues te ponen la etiqueta y Te ponen el apodo y ya ya valió totalmente. gorro, Entonces, sí, todo el mundo se protege las espaldas de eso. claro, claro, Víctor. Oye, Vic, fue de verdad un placer eh, no solo conocer del tío Calamar, sino conocerte a ti, ¿no? Al creador de un proyecto tan interesante y sobre todo tan creativo y que nos estés compartiendo lo que has aprendido de manera genuina que te ha ayudado a ti para que todos podamos vernos fortalecidos de este conocimiento y de tu legado. Quisiera cerrar esta charla con eh, un mensaje que que le darías a Víctor de 6 años si, sabiendo lo que sabes hoy, conociendo lo que has conocido, desarrollando lo que ya has desarrollado en tu vida, pudieras darle la mejor lección, el mejor consejo a ese niño de 6 años? ¿Qué le dirías hoy? Yo le diría que ser vulnerable lo haría más fuerte y lo haría viajar más ligero. Creo que si logramos cambiar en nuestra cultura y hablar más de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, no como debilidad, sino como, digamos, algo que te permite, ¿no? Entenderte y trabajar con ello, ¿no? O sea, pero no desde el secreto y desde la sombra, sino desde la conciencia, ¿no? Y un trabajo real. Eso le diría, porque bueno, o sea, Víctor aprendió así es peligrosísimo ser vulnerable, ¿no? O sea, aquí donde te vean tiernito o que dudas, te va a Adiós. llevar el pastor. Pues yo creo que ese mensaje será muy bien recibido por ese niño Víctor y yo creo que por todos nosotros, independientemente de la edad, porque creo que seguimos en esa batalla que nunca termina, ¿no? La vulnerabilidad y el de qué soy capaz, qué tanto soy capaz de exponerme. Y creo que, como bien lo dijiste, no te sientas solo, ¿no? Porque si siente de pronto mucha soledad. Aquí está el tío Calamar. O sea, hoy en día estoy convencido que a veces ponerte vulnerable está mejor, es la mejor opción. 100%. Es la mejor opción, o sea, porque o sea, tratar de resolver todo solo es muy complicado. Muchísimas gracias, Al Alex. contrario, te agradezco mucho a ti, disfruté mucho la charla.